Bien, muy buenas tardes a todas, a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la presentación de este libro publicado por Ediciones Universitarias de Valparaíso. Voy a dar primero la palabra al señor director del Instituto de Historia, el doctor Ricardo Iglesias, que representa al instituto, los programas de pre y posgrado, y obviamente también lo que significa que uno de nuestros estudiantes de posgrado publique un libro, la importancia también de eso. Por favor, señor director, le doy la palabra. ¿Escuchas, Paulo? Sí, se ve bien. Fue más fácil escribir el libro. Primero disculpen, pero no sé qué ocurrió. Seguramente alguna complot de la DSIC que siempre siempre nos tiene tan entretenidos, ¿no? Bueno, buenas tardes, querido Edmundo, director de las ediciones de la universidad. Claudio Llano, director del posgrado, del magíster. Cristian está, porque no lo veo todavía, tengo que todavía como configurar. Sí, por acá estamos. Vale. Hola Cristian, ¿cómo estás? Y Alejandro, que tantos años, ¿para qué vamos a hacer recuerdo de cuando llegaste al instituto? Las cosas varias cosas que hicimos juntos. Bueno, aparte que fue, no me gusta decirlo así porque suena un poco antiguo, ¿no? Suena antiguo decir que Alejandro fue porque no tengo muy pocas cosas en propiedad, pero sí que fue ayudante de una asignatura que yo dicto en el pregrado. Así que lo conozco hace muchos años, he vivido le conozco varios momentos a Alejandro, momentos felices. También le conozco momentos donde alguna vez los amigos de los ajenos lo asaltaron en algún lado y le robaron los detalles que me acuerdo de Alejandro. Así que, primero, porque eres muy cercano, por eso hago esta referencia. Fuiste estudiante del instituto y me ayudaste, voy a decirlo así mejor, me ayudaste mucho en 2 años o 3 años que yo dicté, o sea, sigo dictando ese curso, pero todavía tengo el curso algunos materiales que tú en esa época lo hiciste para los estudiantes, así que te recuerdo muy bien, y te recuerdo positivamente además. Lo segundo es que estar en esta instancia, probablemente, y dado que ha habido mucho revuelo estos días, por eso voy a hacer un vínculo con probablemente una de los lugares que va quedando en el mundo donde se siguen haciendo cosas viejas, y por viejas actuales. Se siguen escribiendo libros, ¿sí? Y eso sigue siendo notable, sigue siendo importante, y como decía Peter Burke, siempre en un mismo tiempo se dan tantas instancias distintas. Probablemente los libros están conviviendo con otras formas de transmitir conocimiento, mostrar experiencia. Hay otras formas de leer y otras formas de escribir, pero el libro sigue siendo probablemente el mejor objeto de cultura que sigue existiendo. Y lo digo porque algunos de ustedes han estado al tanto de los debates que hay hoy día acerca de la universidad. Es decir, espero, porque si uno mira los indicadores que hoy día en forma más o menos salvaje nos están acosando a las universidades, capaz que los libros no estén en el listado, capaz que no estén, porque como decía el maestro de Paulo, los bárbaros siempre hacen lo suyo, así que hay que estar muy al pendiente. Estoy fundamentalmente refiriéndome a parte de la discusión hoy día que hay, enarbolada por alguien, por una persona y un personaje que podríamos escribir varias cosas, que es Brunner, que ha levantado el tema de la fiscalización y de la burocratización de la universidad. Yo espero que los libros sigan existiendo en algún indicador de algún lado, ¿no? Y si no existe como indicador, efectivamente da lo mismo, ¿no?
probablemente, y también siempre lo digo, eh, los que estudiamos humanidades, los que estudiamos historia, probablemente algunos de nosotros nos van a recordar por alguna cosa que escribimos, ¿no? Nos pueden recordar para bien o para mal, pero hay un indicador que nunca lo van a poder medir nadie, al menos de los estudiantes del Instituto de Historia y de los académicos y académicas del Instituto de Historia, que tenemos una capacidad impresionante de leer, ¿no? Y vamos a seguir leyendo lo que hemos escrito y lo que han escrito otros. Así que eso no sé si algún día estará en algún indicador, me da lo mismo, pero vamos a seguir leyendo porque es parte de los verbos que mejor sabemos conjugar, como decía el gran Todorov. Eh, y hoy día estamos a la vista de una persona como Alejandro, que ha conjugado esos dos verbos, leer, porque sigue siendo un gran lector, a pesar que a veces se enreda con esas lenguas bárbaras y se pone germanófilo. No, si aquí ya lo dijo, y en esta universidad tú sabes que Dios habla castellano, así que no te pierdas, no te pierdas, ¿eh? Dios habla, Latín. a veces, eso para molestar a los romanos, ¿no? De verdad, y eso es porque me pone contento estar en un acto de esta naturaleza, presentación de libros, aun cuando las presentaciones de libros siempre son de distinto tipo. En la mañana asistimos a la presentación del libro, que la vamos a comentar durante mucho tiempo, una presentación de un libro de Ignacio Walker, que fue muy de antología, ¿eh? En el buen sentido. Yo creo que va a quedar ahí una presentación muy, muy interesante. Hay otras presentaciones de libros donde la gente ponemos la mesita para vender los libros. Hoy día no va a ser posible porque no hay ninguna manera de hacerlo. Y hoy yo creo que es la presentación de un libro que forma parte de la tesis de Magid, en parte, supongo que en parte, pero tampoco he visto el texto, en parte de la tesis de Magíster de Alejandro. Por lo tanto, es un producto de una universidad, es producto de la investigación de un estudiante que tiene, más que otros indicadores de publicación de libros, es probablemente uno de los resultados más genuinos de la vida académica, que es terminar en un libro. Ojalá mucho, en algún sentido todos los estudiantes terminan en algún libro, tesis, tesina, como se llaman en las universidades. Pero hoy día es un libro en formato libro como Dios manda, ¿no? Así que eso, estamos muy orgullosos, de verdad, Alejandro, de estar en un orgullo para el Instituto de Historia, seguir y más que esta dirección, los académicos en el último tiempo del Instituto de Historia nos hemos propuesto como una suerte de revitalizar los libros. Estamos en un plan de publicación de libros. Estos días también vamos a tener los anuncios, que es una suerte de competencia nacional. Se nos ocurrió una idea extraordinaria, porque somos extraordinarios para la idea, que era premiar la mejor obra historiográfica que se haya escrito en Chile, ¿no? Por años. Por lo tanto, todos los años el Instituto de Historia, ese premio solo tiene la particularidad de un reconocimiento a una obra, ¿eh? No tiene ni pensión vitalicia, ni premios, ni galvanos, ni diplomas. Es como revitalizar lo más genuino de un libro, que es reconocer del valor de una obra historiográfica. Así que eso, en términos de que los libros siguen siendo importantes para el Instituto de Historia, y hoy te felicito, Alejandro, y también felicito al programa de Magíster y a la editorial que está teniendo nuevos bríos, nuevos impulsos. Así que también felicitaciones a Edmundo por un trabajo que se va notando, que eso es muy importante, que se va notando. Esto, Paulo, Muchas gracias, señor director. Damos entonces por los saludos de bienvenida al Instituto de Historia y damos la palabra a Edmundo Bustos, gerente general de Ediciones Universitarias de Valparaíso. Muchas gracias, Paulo. Gracias también a ti, Ricardo, por las palabras respecto de la editorial. En eso estamos con harta gente para revitalizar los 50 años de historia que ya tiene Ediciones Universitarias de Valparaíso. Un placer poder compartir esta tarde con amigos, con Cristian Báez, con Claudio Llanos, con Alejandro también, que ha hecho un trabajo importante. No fue fácil sacar este libro porque le tocó no solo la investigación, que ciertamente toma tiempo, trabajo en archivos, el procesamiento de información, el análisis,
aplicación de teoría, sino porque nos vimos metidos en la mitad de una pandemia, ¿no? Que hizo que ralentizó todas las relaciones con el fondo del libro, ¿no? Que han tenido muy buena voluntad para tratar de colaborar, pero de repente esto generó un cuello de botella muy complicado, pero al final se pudo resolver. Y hay que decirlo también, es decir, este libro es posible no solo al esfuerzo de Alejandro, del trabajo que ha hecho el equipo de la editorial, del apoyo que ha dado el Instituto de Historia, la misma universidad, sino también a los fondos de cultura que financiaron esta publicación. Por tanto, creo que es muy importante reconocerlo en este momento, puesto que significan un fomento importante para la producción de literatura que es valiosa, como el mismo libro de Alejandro. Yo voy a hacer solamente esa presentación general, decir que he leído parte del libro, me llamó mucho la atención el trabajo que hace Alejandro en relación con el análisis de las décimas de Violeta Parra, a lo largo de todos los textos. La obra de Violeta Parra es de una complejidad en sentidos científicos, ¿no? que la suma de las partes tiene un resultado mayor, ¿no? Y por tanto analizarla, el trabajo de Violeta Parra es siempre un desafío, y desde mi punto de vista, y desde mi ignorancia, no sé si había habido un trabajo relacionado con la investigación que Alejandro Encalado logró desarrollar. Siempre me parece muy bien cuando aborda el tema de los límites de Chile, ¿no? Chile limita el norte con el Perú y el centro de la injusticia. Me parece que es una frase que refleja muy bien un poco la poesía, ¿no? La poesía la poesía social de los textos de Violeta Parra, y creo que Alejandro logró identificar hitos sustantivos en toda su prosa que están afortunadamente reflejadas muy bien en el libro. Así que saludos a todos, y los dejo con extraordinarios expositores y comentaristas como Claudio Llanos y Cristian Báez. Muchas gracias. Muchas gracias, Edmundo, por tus palabras. Damos entonces inicio a esta presentación. En primer lugar, va a exponer el doctor Cristian Báez, que actualmente trabaja en el Ministerio de Culturas y de las Artes, y también ejerce la docencia en la Universidad de Playa Ancha y la Universidad Católica de Chile en el posgrado. Doctor Cristian Báez también fue un tiempo profesor también de historia en el programa de Magíster, y por tanto conoció de cerca el trabajo de Alejandro Encalado como autor de este libro en lo que fue este proceso de tesis de Magíster. Por favor, Cristian, te doy la palabra. Muchas gracias, Pablo. Saludos al mundo, Ricardo, Claudio, especialmente Alejandro. Pero Alejandro los conocemos hace bastante años. De hecho, fui su profesor por allá en los años y tantos, en el pregrado. Ahí nos conocimos y después nos hemos encontrado en varias facetas de la vida académica y profesional. Así que para mí es un gusto, un agrado, y la verdad que es un lujo presentar este texto. Cuando del año 2000, bueno, voy a proceder a presentar una pequeña salvedad. No voy a entrar tanto en el libro, porque creo que el libro podemos acceder a él, ¿cierto? Y es mucho más fácil leerlo. No les voy a contar mucho del libro, pero sí me interesa hablar sobre un poquito el making of del libro, lo que estaba antes del libro. Creo que ahí nos va a dar luces también de este resultado, ¿no? Cuando en el año 2010, en pleno cierre de la Teletón de ese año, escuchamos con sorpresa a Mike Patton y su banda Faith No More interpretar un extracto del tema "He sacado con quererte" de Violeta Parra, pensamos que esta figura ya había traspasado con creces las fronteras internacionales de la música y la cultura popular. Violeta ya no solo era una figura nacional, sino que pasaba a ser parte del panteón de las personalidades de culto, de las más variadas tendencias musicales, mundiales. Me detengo en musicales mundiales porque el aspecto musical quizás es el más conocido, ¿cierto? En este caso, del ecléctico estilo de Faith No More. Con mucha ingenuidad también pensé en algún minuto que lo realizado por los Jaivas con su disco Obras de Violeta Parra en 1984, era lo más potente y progresivo que había escuchado con respecto a tributo u homenaje a ella. Sin embargo, este tránsito de lo nacional a lo internacional y de lo variopinto de quienes interpretaban sus temas ya se habían realizado años atrás y por otros artistas. Solamente como un ejemplo, el tremendo líder de la banda de Canterbury, de Soft Machine, Robert Wyatt, interpreta el tema Arauco tiene una pena en su álbum Nothing Can Stop Us, de 1982, por ejemplo. En Chile, en el año de su bicentenario, ¿cierto?, del 2017, el Estado chileno ha preparado una serie de iniciativas con el fin de difundir, y aquí abro paréntesis, abro comillas, difundir la obra y el legado Violeta, abordando las más variadas disciplinas de expresión artística, incluyendo la danza, la música, la creación audiovisual, la artesanía,
artes visuales, diseño, gráfico, fotografía y literatura, entre otras. El universo Violeta, ¿cierto? Se contó con más de 300 actividades que se programaron a lo largo del país entre el 4 de octubre del 2016 hasta, perdón, el 4 de octubre del 2017. Ahora Violeta era patrimonio oficial de todos y todas los chilenos y chilenas, ¿cierto? Este pequeño prefacio sirve para aproximarnos a la obra artística de Violeta Parra, especialmente en su legado musical. Al menos ya lo que ya cumple con el sedazo de la cultura oficial, ¿cierto? Sin embargo, y entrando en materia de lo que nos convoca hoy, Alejandro Ancalao nos invita a lo incómodo, lo que no se resalta con la suficiente fuerza quizás, o aquel ámbito más doloroso de la obra poética de Violeta Parra en su rol de sujeto popular, citando a Alejandro. Ser testigo y canalizadora de la violencia del Chile del siglo XX. Y digo la palabra incómodo, ya que Alejandro no solo somete a historiadores e historiadoras y lectores y lectoras a reconocernos como analfabetos y analfabetas al momento de abordar las fuentes artísticas. Sobre nuestra formación inicial del ámbito de la historia tambalea y no nos permite ir más allá de la fuente escrita. Mark Bloch señalaba al respecto que la primera característica del conocimiento de los hechos humanos del pasado y de la mayor parte de los del presente consiste justamente en ser un conocimiento a través de huellas de todo tipo, ojo. Para Henri Irene Magud, el documento es toda fuente de información que el ingenio del historiador aprovecha para un mejor conocimiento del pasado humano. Es así como el ingenio de Alejandro hace que este lenguaje artístico de Violeta sea una fuente, una huella. Alejandro lee el entre líneas de la lírica de la obra de Violeta y se aproxima al personaje desde su fina sensibilidad de investigador, que desgraciadamente vamos despojando a los y las estudiantes cuando entran a estudiar historia. Varias veces discutimos al respecto con Alejandro, cuando dirigí su tesis de magíster, que da origen justamente a este libro, cuyo eje de trabajo fueron la música folclórica como fuente historiográfica, una estética sobre la violencia en la obra de Violeta Parra, carácter fundante de su obra en la música chilena y la puesta en valor de la cultura popular. Sin embargo, y muy a pesar en el Chile de hoy, si consideramos que la clave del conocimiento histórico residiría justamente del esfuerzo de comprensión de los documentos del pasado, una comprensión que desde el punto de vista lógico no difiere de la que el intérprete debería tener en relación con el mundo que lo rodea en su experiencia cotidiana, podríamos entender que el fenómeno de la violencia está más presente que nunca. Por eso planteo justamente muy a pesar en el Chile de hoy. Esto justamente le da una connotación especial a este libro que estamos presentando y viene a confirmar las inquietudes de su autor por esta temática. Abro paréntesis. Me detengo en el texto mencionado, su tesis de magíster, una especie de making of del libro que estamos presentando ahora, y que justamente se comienza a fraguar, y aquí Alejandro a lo mejor nos puede comentar un poquito más, en un curso que hicimos, en el magíster mencionado por Pablo. Era un curso de historia del rock en Chile y que justamente tenía como título De Violeta a Masacre, es decir, de la nueva canción chilena hasta los inicios del thrash metal en Chile. Este texto, el texto de su tesis y el trabajo que Alejandro desarrolló en el magíster, fue desarrollando de manera lógica y coherente respecto al objetivo central y los ejes de trabajo ya mencionados. Aunque a veces el concepto desarrollado sobre la violencia tendía a homogeneizar el trabajo, Alejandro justamente supo orientar cada una de sus partes en este trabajo a responder su pregunta de investigación. Prueba de ello es el libro que hoy tenemos en nuestras manos, ¿cierto? Cómo este hijo se comienza a fraguar, ¿cierto?, hace muchos años atrás y lo tenemos hoy día en nuestras manos. En ese minuto destacamos el tremendo desafío que era involucrarse con la obra de Violeta Parra, desafío que puede llegar a sobrepasar cualquier esfuerzo académico al respecto si no es tomado desde la transdisciplina. En su momento consideramos un acierto haberse circunscrito a la obra lírica. En ese sentido, en el trabajo se dio cuenta de un orden en la exposición de las ideas, el dominio de los materiales y conceptos a trabajar, especialmente el tema de la violencia. El texto cumplió con los requisitos, me refiero a su tesis, cumplió con los requisitos para una lectura fácil, amena y de muy buena comprensión. En relación al método de investigación y fuentes de información empleadas, nos parecieron muy pertinentes. Insistimos, tratar de abarcar el conjunto de la creación de Violeta es casi imposible, y Alejandro lo supo resolver en primera instancia. Pudo existir una especie de nivel entre una muy buena aproximación teórico-conceptual del fenómeno de la violencia y una aplicación práctica aún por madurar al trabajar con la lírica de Violeta Parra.
Sin embargo, si tomamos en cuenta las proyecciones del trabajo, esto se podía transformar en una oportunidad que Alejandro tomó y que más prueba de esto, ¿cierto? Este libro que tenemos hoy día, al menos yo en mis manos, ¿cierto? Por último, podemos señalar que las virtudes de ese trabajo se graficaron en la madurez conceptual, en la humildad para mejorar en cada etapa el conocimiento de las fuentes trabajadas y en las ricas y variadas proyecciones del tema desarrollado. Agradecimos en ese momento refrescar el ámbito de la historia con esta perspectiva transdisciplinaria. Cierro paréntesis. La historia se hace con documentos, son la materia prima del trabajo historiográfico, dan cuenta del pasado de la humanidad, poseen un carácter fragmentario y diverso, son variables en su cantidad, sirven al trabajo de historiadores e historiadoras en la medida que ésta pueda comprender su contenido y no son para nada imparciales e inofensivas, no son objetivas. Afán y método científico, mezclado con la astucia y la originalidad casi artística por revelar el pasado, darle sentido a los hechos, son los desafíos que convierten el trabajo de historiadores e historiadoras en una constante invitación a visitar otras alternativas de interpretación. Alejandro nos proporciona justamente esa posibilidad y se le agradece. Y aquí quiero cometer una infidencia, Alejandro, me va a disculpar, pero quiero terminar con tus palabras en la dedicatoria que me hiciste, para dar cuenta justamente de esta sensibilidad y de este carácter y de lo que está en el fondo de tu trabajo. Abro comillas. El tiempo en la cultura popular constituye una experiencia histórica que se distancia del tiempo cronológico. La historia y el folclore se unen por cuenta y riesgo propio, con un referente natural, los días y las noches, las estaciones del año, los ciclos agrícolas, etc. Esta historia nace en una América mestiza, desde la América indígena, la América ibérica y hasta una América africana, con un caudal de sabiduría oral que muestra el pensar y el sentir. Muchas gracias. Y salud por Alejandro. Gracias, doctor Cristian Báez, por su presentación y por también su experiencia respecto a lo que fue esta maduración de este libro que partió siendo una tesis de magíster y esa también incentivar a los estudiantes a seguir investigando, continuar para llegar a un producto como el que Alejandro en este momento estamos presentando. Damos espacio ahora, le damos la palabra al doctor Claudio Llanos. Doctor Claudio Llanos actualmente es profesor del Instituto de Historia, del área de Historia Contemporánea, es el director del programa de Magíster, y su área de investigación es la historia contemporánea, historia de Chile, historia del trabajo, y los temas que están contenidos también con nuestro siglo XX, en la historia chilena y su relación con el mundo europeo. Doctor Llanos, le damos la palabra. Bueno, gracias, Pablo. Lo primero, agradecer la consideración que han tenido de invitarme a esto. El privilegio de haber tenido una versión, ¿no?, previa del texto para poder dar una opinión, aunque no me extenderé en el texto porque no me corresponde hacer un spoiler y ahí es la misión de leerlo, ¿no? Felicitar a Alejandro por su trabajo, felicitar a Cristian, ¿no?, también, especialmente, ¿no?, esta relación que lograron construir y que en Alejandro ha tomado la forma de una obra, ¿no?, importante, interesante y relevante. Voy a leer mi texto, ¿no?, porque hay varias cosas que se cruzan. Trataré de ser preciso y breve. Yo sé que estos sistemas son complejos para la atención, ¿no? Este es un trabajo que recorre en 4 partes, desde aspectos teóricos de la violencia y la historia, ¿no?, pasando por el contexto histórico de la violencia en Chile y su entrelazado con la vida de Violeta Parra, hasta el análisis y discusión de la obra misma de la gran artista, como decía Edmundo, también apuntaron Cristian, ¿no?, su obra, particularmente sus décimas, ¿no?, y su relación con la dimensión de la violencia, particularmente periodo histórico específico que se aborda mucho, la dictadura de Ibáñez. Es una obra relevante sobre Violeta Parra. Ella, que con su lamento por este, entre comillas, mundo inhumano, que la verdad es que no necesita tener tantas comillas, nos evidencia una mirada sobre la historia social, política y económica, y obliga a mirar los momentos grises y duros de la historia de Chile, de la historia de nuestras sociedades, más allá de Chile incluso. Y con ello nos muestra la diversidad y amplitud de su obra, ¿no?, incluso lo económico,
cuando en sus décimas señala: explica el zorro ladino que busca la economía y siembra la cesantía según él lo considera, manchando nuestra bandera con sangre y alevosía. No pretendo en esta presentación, como tenía un cancionero, Violeta Parra, así que me puse a buscar ahí una de las canciones, yo me acordaba de algo ahí, esta de la muerte, ¿no? Siempre me ha gustado una frase que dice ahí, cuando le dice, cuando se refiere a que tampoco vengo a hacerle cosquillas, ¿no? Al que ha venido a escucharme, al que ha venido a escuchar esto. Con prisiones y gendarmes castigan mi vanidad. A la pata de la verdad yo estoy contando mi cuento, perdonen mi atrevimiento y mi escasa habilidad, ¿ya? Bueno, y aquí, como me corresponde también, y creo que la historia agradece estos trabajos, Richard Bessel, en Violence, del año 2015, profundiza en torno a las variables de la violencia, su significado particularmente en el siglo XX y las diversas causas que explican por qué el estudio de la violencia, los debates sobre esta, en torno a sus causas, manifestaciones, categorías, etc., han posicionado el tema en el centro de muchas reflexiones e investigaciones, llegando, según Bessel, a constituirse en una verdadera obsesión. Esto se explicaría en la medida en que este fenómeno constituye una situación recurrente en la historia, tomando las ideas del historiador Michael Geyer. La violencia es como la suciedad, pues al igual que esta, puede que no la queramos, pero es lo que obtenemos. El aproximarnos a los significados y uso de la violencia pasada en la historia involucra reconocer la complejidad del fenómeno, pues no desconocemos que las condiciones de la violencia, ejemplo, la violencia estructural, pueden moverse en dimensiones que no siempre afloran en actos de amenaza o destrucción directa. Así la violencia, y en particular la violencia social, la observamos como un fenómeno histórico, no natural, pues el objeto de la violencia, incluso en su forma más salvaje, se rige según las normas de la conducta, dice el citado historiador Geyer. No hay acto natural en la matanza, apunta. En su lugar nos encontramos con una variedad de maneras de matar, e incluso más razones para justificarla. Desde que Caín mató a Abel, la violencia, apunta Geyer, ha sido premeditada y orquestada, por lo tanto, de una manera básica, política. Las discusiones en torno a cómo tratar la violencia en lo social y dentro de esta sus crímenes, por ejemplo la guerra, sus efectos sobre grupos sociales, puede llevar hasta el límite el balance del pasado sobre el presente y el problema de las responsabilidades históricas. Además, se debe considerar el orden de los contextos internacionales y las características internas de cada régimen, ¿no? Como lo muestra el trabajo que hace Alejandro al tomar la situación de la dictadura en Chile, ¿no? Y el contexto histórico donde se mueve también la obra que construye Violeta. La experiencia traumática en este ámbito rompe el orden. La experiencia de la violencia rompe el orden en una temporalidad que no reconoce muchas veces las distancias ni orden temporal del pasado y el presente. Es una temporalidad alterada, la de las víctimas que pueden verse atrapadas por el acontecimiento pasado o que puede dar pie a lecturas fundacionales dentro de las sociedades, fundación de la comunidad o fundación de relación de dominio o resistencia. Reflexionar históricamente el pasado violento no es un acto simple, y por eso la obra de Alejandro es relevante. Como apuntó Hannah Arendt, la modernidad va revelando nuestra vida en el desierto, en la amenaza a adaptarnos y perdernos en el desierto, alejándonos de las capacidades humanas de sufrir y resistir. Es decir, dejamos de enfrentar al desierto, ¿no? No debemos escapar de él, sino enfrentarlo. Esto no implica pretender levantar discursos bien intencionados sobre nunca más en la historia, pues frente a ese escape o buena intención, es mucho más importante desde la disciplina, desde la historia, el desarrollo de una comprensión de la experiencia histórica y de sus límites. Así, y retomando a Arendt, es precisamente porque sufrimos bajo las condiciones del desierto que aún somos humanos y estamos intactos. El peligro consiste en que nos convirtamos en verdaderos habitantes del desierto y nos sintamos cómodos en él. La obra de Violeta Parra
las décimas de Violeta Parra, nos recuerdan que estamos en el desierto y nos hacen sentir incómodos en él. Los acontecimientos violentos, traumáticos, son datables, son reconocibles, pero la experiencia traumática se mueve de otra forma, se desplaza al pasado, busca respuesta más allá del dato, del momento. Las víctimas viven un pasado que retorna, que pareciera vivo, que amenaza con volver, aún con los llamados al nunca más. Eso percibo yo también en el trabajo de Alejandro y en las décimas de Violeta, ¿no? Este volver, esta idea de presentarnos el pasado que está vivo, que vive aún hoy. Esa experiencia es un elemento que se lee a nivel social, que construye una respuesta en la historia. Siguiendo la idea de Dominique Lacapra, el trauma social puede asumir características fundacionales, ser presentado como el momento inicial dentro de un colectivo, pero si bien eso puede estar en manos de ciertos sectores que intenten hacer de sus victorias su fundación, también la derrota puede asumir ese papel para otros sectores. Por ejemplo, los expulsados, los esclavizados, etc. En ese sentido vale la pena recordar a Walter Benjamin, cuando plantea que la historia se construye a partir de las generaciones que han muerto y sufrido. Eso construye, según él, nuestro presente. Y para los sectores explotados, los sectores populares, de los que Violeta rescata la experiencia, según Benjamin, esos sectores siempre han vivido bajo estado de sitio. Al ser un fenómeno social, la memoria del hecho traumático y su transmisión están vinculadas a una conciencia histórica cambiante. En ese caso, la discusión opera bajo el peso del criterio del éxito, es decir, de la victoria o la derrota. En el caso de los crímenes en dictaduras, el problema asume características propias, pues el trauma se presenta de forma distinta dentro de una misma sociedad, de víctimas, verdugos, cómplices, etc. Y muchas veces no solo los retornos discursivos, elaborados, explicativos, manipulados o convulsivos nos muestran el peso de esa experiencia, sino que también el silencio sobre dichos temas. Y como ha apuntado Catherine Merridale sobre los crímenes de Stalin, el silencio opera en relación a muchos descendientes que tienen culpa de haber sobrevivido. De esa forma, la experiencia traumática se plantea como un tiempo duracional, que se resiste a ser cerrado. Es un pasado siempre presente, como ha apuntado Gabriel Spiegel. Además, la transferencia de la experiencia y la construcción de una identidad a partir de esta no solo se expresa a nivel de la sociedad o grupos sociales, sino que incluso, en el caso de la historiadora o historiador, estos se deben enfrentar tal vez a los elementos que constituyen su propia identidad social, familiar o nacional. En base a lo anterior, los elementos del pasado como dictaduras, guerras, violencia, resultan un campo de especial discusión y reflexión que somete a nuestra disciplina a una necesaria tensión teórica con otras disciplinas, como ha apuntado Cristian Báez, sobre la importancia social de nuestra disciplina, particularmente en su aporte respecto a generar mejores convivencias entre nosotros y con los otros, en cuanto miembros de diversas sociedades, de diversos grupos, etc. Junto a esto, y en directa relación con los estudios de estos procesos, es decir, con el rol de la historia y los historiadores en la transmisión, en el estudio de estas memorias, de estas historias, se debe considerar el proceso del olvido, la mistificación y el alejamiento de la verdad histórica, por lo general, medios interesados y de masas, que generan una glorificación de las guerras, revistiendo de fantasía la crueldad de los bandos, la irracionalidad de la violencia. Antes de introducirse Freud en el análisis de la neurosis posbélica, arremetió con fuerza en el curso de la Primera Guerra Mundial contra esta, primeramente en su escrito Desilusión provocada por la guerra, y más tarde en Nuestra actitud hacia la muerte, ambos de 1915, la guerra, dirá, en el fervor bélico, no solo pervierte a los soldados y los estados, y constituye el fracaso de las civilizaciones, alterando incluso a la ciencia que transmuta la verdad por la justificación de esta inhumanidad, sino que las bases de las naciones más cultas, custodias del mundo y de las bases del entendimiento humano, la tolerancia, la eticidad, y no confundir extranjero con enemigo,
La guerra todo lo trastocó en odio y horror, violando las reglas mínimas. Jürgen Habermas, en uno de sus escritos publicados en castellano en 1995, bajo el título Más allá del Estado Nacional, plantea el interrogante acerca del aprendizaje de la historia, del aprendizaje de la experiencia violenta, traumática, del crimen. Sin embargo, su mirada no es a partir del cliché generalizador del pasado, sino que desde las experiencias indeseadas, aquellas que irrumpen en el presente, bajo la figura que define, tomando de la literatura, como el convidado de piedra del pasado. Toda sociedad tiene sus convidados de piedra, aquellas experiencias que molestan, como ha apuntado Cristian, en el presente, a pesar de que algunos pretendan dejarlas atrás o disminuirlas en contextos de continuidad mayor. Así, la molestia se quiere transformar en accidente, en desviación de una historia que es construida como una marcha del progreso y del desarrollo. Se oculta así, y sin ningún éxito, el problema. Y al evitarse su aceptación como una experiencia que quedó en la historia, se vuelve un eje permanente de discusión. Y a pesar de los continuos, entre comillas, dar vuelta a la página y mirar hacia el futuro, como el mismo Habermas señala, de esta manera, estas experiencias siempre se posicionan con el peso de los muertos del pasado en el presente. En el caso de América Latina, Chile incluido, las experiencias traumáticas vistas como molestas, accidentes y excesos del pasado son muchos. Y así son también muchos los intentos regulares del olvido, de la amnesia. La lucha por la memoria es en el fondo una lucha por la vida, por el esto ocurrió. Solo así se puede reinterpretar y dar un sentido que sea constructivo para la sociedad. Ahí donde permanece la muerte está el olvido. Y el sinsentido o falta de sentido. Ahí donde se impone la vida, la creación de sentido y de reinterpretación estar presentes. Es decir, no basta con buenas intenciones, pues sabemos que históricamente la violencia y las tragedias están ahí. Nada se repite, incluso la violencia se puede dar de las maneras más crueles y novedosas. La idea es darle un sentido a lo pasado, pensar en torno a de lo que somos capaces y a los acontecimientos traumáticos no fueron solamente detalles accidentales dentro de nuestra historia. Y eso requiere estudio, debate, discusión y tiempo. Y eso es lo que ha hecho también Alejandro. Lo que ha ocurrido ha involucrado decisiones, voluntades, que pudieron haberse impuesto sobre otros caminos, sobre otras ideas. En esta tarea la historia enfrenta la dificultad, por lo menos en nuestras regiones, de lo que podría apuntarse aún como la preponderancia de las historias nacionales centradas en la construcción del Estado-Nación, como ha observado el historiador Sachsenmayer. Esto puede dificultar la lectura de los problemas comunes, que van más allá de los desarrollos del Estado y su sociedad. Pues los acontecimientos son vistos como parte de un devenir continuo de la nación. La alternativa a esta mirada es la visión que plantea el problema histórico más allá de los límites de los espacios nacionales, pues la construcción del Estado ya contó con la participación de los historiadores. Y en ese sentido, la obra de Alejandro nos muestra que también la historia puede aportar y debe aportar en levantar los crímenes de los estados, los errores de los estados, como han apuntado tanto Foucault como Habermas y otros. Queda el problema planteado por Habermas, y ya estoy terminando, en relación al estudio disciplinar y la sociedad, que nos dice, entre abro comillas, la investigación históricamente imparcial de los hechos y de las causas de una evolución política es una cosa distinta es afrontar y aclarar críticamente la propia historia desde la perspectiva de las generaciones implicadas en ellas y de las generaciones atrapadas por ella. En ese campo del debate, perdonar no es olvidar. Perdonar no es no hacer justicia. Solo es posible perdonar donde hay aceptación y justicia. Desde ese lugar, diría Habermas, las nuevas generaciones pueden ser responsables sin culpa. En definitiva, como afirma Paul Ricoeur,
El recuerdo implica la presencia de una cosa que está ausente. Las víctimas, los victimarios, etc., pesan, nos atrapan en la historia como construcción y como experiencia humana, como tragedia que está ahí, porque más que busquemos seleccionar y ordenar el pasado, las heridas y los diversos intereses en juego. ¿Y cuál es la tarea del historiador en esto? Bueno, entre otras cosas está reconocer las propias relaciones que mantiene con la experiencia histórica, con ese pasado, y de ahí lanzarse en la búsqueda de dar una respuesta crítica y constructiva en torno a las relaciones, los olvidos y desgracias, pero también los sueños, las solidaridades y los proyectos, las salidas, las empatías o no, que se han tejido históricamente entre los vivos y entre los muertos, y entre los vivos y los muertos, entre los que sufren y los que de una forma u otra se salvan, construyendo su historia como herencia de generaciones pasadas. Sobre los testimonios y los testigos. Agamben, tomando el relato de Levi, nos presenta a Ubinek. Ubinek no era nadie, era un hijo de la muerte, un hijo de Auschwitz, aquel niño de casi 4 años que murió en un campo de concentración sin poder pronunciar su nombre ni su experiencia. Ahí la víctima, las víctimas, los que no están, los que ya no pueden mostrarnos ni siquiera el horror vivido. Pero hay también los testigos que pueden y además quieren comunicarnos sus memorias, los relatos escuchados que pueden dar existencia y justicia a quienes como Ubinek fueron azotados por la violencia. Y es ahí, en ese testigo y en esa memoria, donde por suerte tenemos a Violeta Parra. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Llanos por su presentación y por la mirada historiográfica relevante respecto a los debates, ¿no?, que hay sobre la violencia y que han habido desde la filosofía política y los autores mencionados. Muchas gracias, profesor Llanos, por esta reflexión y por esta presentación. Damos, para finalizar, la palabra al autor, Alejandro Ancalao, para que, si quiere dar unas palabras, referirse a lo que ya han comentado los presentadores. Por favor, Alejandro. Bueno, primero dar las gracias a todos los que están presentes y darle las gracias también en particular al Mundo, ¿cierto?, que de la editorial se ha jugado bastante por la publicación de este libro y hemos tenido que superar algunos conflictos y varios problemas ahí circunstanciales que se dieron, ¿cierto?, el estallido social y luego el tema de la pandemia. Obviamente agradecer al profesor Cristian Báez, que fue mi director de tesis de este trabajo, ¿cierto?, que me guió por el camino folclórico como una nueva forma de poder estudiar la historia desde el folclore. Y también al Instituto de Historia, ¿cierto?, al profesor Ricardo Iglesias, que fui su ayudante, y al profesor Claudio Llanos, que fui su alumno, por participar en esto. Yo, en realidad, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre Violeta Parra, sobre lo que significa Violeta Parra en la historia de Chile, y tengo en mi memoria un párrafo del libro de Jorge Montalegre, donde él dice que Violeta Parra se asocia a todo lo típico de Chile, pero nada en ella es típico. ¿Cierto? Violeta Parra es producto de un contexto histórico, social, económico, ¿cierto?, que está basado en el campo, en la explotación agrícola y ganadera, por lo que, contrariamente a la situación actual, los sectores rurales concentraban gran parte de la población nacional. O sea, Violeta Parra es parte de esa mayoría chilena, ¿cierto? Y pensar también en una mujer, en un medio muy machista, muy patriarcal, donde ella supera estos problemas. Pensar también que la música folclórica es un espacio simbólico de resistencia, es un espacio simbólico también político y cultural, más allá de lo musical, ¿cierto? Es un deambular entre una tradición folclórica y la música popular. Yo me encuentro con Violeta Parra, y la obra de Violeta Parra es, en palabras sencillas, inabarcable, ¿cierto? No puedo, y por eso lo que decía el profesor Cristian Báez es bastante importante, o sea, tuvimos que acotar esta investigación a un solo aspecto de la obra de Violeta Parra, que es el aspecto lírico en sus canciones, pero principalmente en las décimas, porque estudiar a Violeta Parra en el contexto histórico, político, social, sus trabajos en arpillera, sus trabajos en pintura, etcétera, iba a ser complejo e inabarcable. ¿Cierto? Bueno,
yo primero creo que Violeta Parra resume la experiencia ancestral del pueblo chileno, no solamente chileno, ¿cierto?, de todo latinoamericano, en esta experiencia, en esta tradición folclórica, ¿cierto?, que la va a expresar en las décimas y también en la vasta producción musical y poética que tiene. Ahora, yo siempre he considerado, y es por una cuestión muy personal, que Violeta Parra es como el paradigma del sujeto popular en Chile, ¿cierto? Siempre digo que, igual como decía Nicanor Parra en su defensa de Violeta Parra, nuestra Santa Madre de Greda, ¿cierto? Es como que la que más nos representa en todo este deambular histórico es Violeta Parra, ¿cierto? En ella no hay estudios musicales, no hay estudios históricos, no hay estudio antropológico, sociológico. Ella es una mujer casi analfabeta que logra, con toda su pureza agraria y también urbana, ¿cierto?, con toda la dureza y la violencia del campo y la ciudad, expresarse por medio de una lírica muy potente y una poesía muy importante hasta el día de hoy, ¿cierto? Y nos muestra que ella es un sujeto participante de los procesos históricos específicos, que los recrea y los representa a través de su obra lírica, ¿cierto?, sus décimas y la letra de sus canciones. Bueno, yo en realidad, como aparte de dar las gracias, me gustaría contarles el título del libro. El título del libro está basado en una canción de Violeta Parra, que es del último disco de Violeta Parra, que se llama Las últimas composiciones de Violeta Parra, y esta canción se llama Cantores que reflexionan, y uno de los versos finales es cuando ella dice cuál es su trabajo final, ¿cierto? Y ella dice en esta canción, ¿cierto?, en Cantores que reflexionan, dice: y su conciencia dijo al fin, canta era el hombre en su dolor, en su miseria y su sudor y en su motivo de existir. O sea, Violeta Parra siempre tuvo una misión, siempre tuvo una idea y también tenía un horizonte, ¿cierto?, no solamente poético, lírico, folclórico, sino que también un compromiso social y un compromiso y una visión histórica de lo que estaba pasando, no solamente cuando ella era niña durante el contexto de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, sino que también en otros aspectos y que hasta el día de hoy son bastante fundamentales y que uno puede decir, mira, Violeta Parra, 60 años después, sigue teniendo la razón, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, Arauco tiene una pena, tenemos toda la problemática del minero en el norte, etcétera, del campo, ¿cierto?, de la violencia, etcétera. Entonces, en realidad este trabajo tiene esa particularidad, ¿cierto?, de poder entremezclar el folclore, ¿cierto?, que a mí me encanta el folclore, el trabajo de Violeta Parra, la obra de Violeta Parra, nuestra Santa de Greda, nuestra Santa Madre de Greda, ¿cierto?, con un contexto histórico muy específico que tiene que ver con la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo y el gobierno de, como ella dice, el León, ¿cierto?, Arturo Alessandri Palma, entre 1927 y 1938, que es principalmente el trabajo que tiene que ver con sus décimas. Así que, más que eso, dar las gracias a todos por los que están acá, ¿cierto?, todos los que me han ayudado a trabajar en este libro, que la verdad es que es bastante emocionante tener un libro por primera vez, ¿cierto? Sobre todo de un tema tan importante como persona, ¿cierto? No es solamente un tema histórico que yo estoy investigando que me interesa, sino que es algo que no solamente afecta como el gusto, ¿cierto? No es simplemente algo estético, Violeta Parra, también tiene que ver con una idea histórica que hay detrás y poder plasmarlo en un libro, ¿cierto? Con una portada tan linda como la que diseñaron en la editorial, ¿cierto?, con esta mancha roja. Entonces es bastante, para mí es bastante emocionante esto. Estaba muy nervioso, sí, durante todo este proceso del libro, etcétera, hasta que salió, ¿cierto? Como una vez me dijo un profesor en el Instituto de Historia, el libro es como el hijo, nace y ahí queda, ¿cierto? No se puede retractar uno y después uno va diciendo con el paso del tiempo, yo escribí esto, así como siempre. Entonces es un proceso que también de mejora continua. Así que le doy las gracias a Edmundo, al profesor Claudio, a Paulo, al profesor Cristian y al profesor Ricardo y a todos los que están acá y que me han apoyado en este trabajo, que ha sido bastante largo, pero que ya da fruto. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación y por el testimonio respecto a cómo llegaste a esta obra, a este primer libro, y ojalá esperamos como instituto que sea mucho más, ¿no? Como en tu futuro como investigador. Bien. Pablo, sí. Sí, antes de que termines, me están preguntando dónde se puede adquirir el libro. Sí, Edmundo, por favor.
está comenzando a ser distribuido a distintas librerías del país, pero por ahora también se puede comprar en la misma editorial, o bien escribirnos a la editorial, entran a la página web de la editorial, ev.cl, nos escriben y el libro se les hace llegar rápidamente en 3-4 días, así que también es accesible por ese lado. Bien, muchas gracias, Edmundo, por la aclaración y para todos los presentes. Los invitamos a leer el libro, a adquirirlo y evidentemente sacar sus propias conclusiones. No podemos aplaudir, estamos esta versión online. Para escuchar. Bueno, claro. Y agradecemos a todos los presentadores por el tiempo, a quienes nos escucharon, estuvieron conectados en esta sesión. Agradecemos al Instituto de Historia, a su director que obviamente inauguró, dio la bienvenida, y también como instituto mostrar la importancia, como decía el director Ricardo Iglesias, del libro como un producto en sí mismo, como una obra, lo que lleva adelante el esfuerzo de los académicos y académicas de nuestra universidad. A las ediciones universitarias, a Mundo Gusto, que estuvo presente en este lanzamiento, muy importante la presencia de nuestro sello editorial, y a los profesores Cristian Bae y Claudio Llanos por su excelente presentación, excelente digresión respecto a lo que significa el libro en sí mismo que se les pidió presentar, pero además plasmarlo y relacionarlo con los propios temas de investigación, con lo que significa la música como un elemento de estudio, la poesía y también la historia y todos sus lineamientos historiográficos siempre necesarios de recordar y volver a reponer como un tema de análisis. Y agradecemos también al autor Alejandro por este libro y, como digo, a todos los presentes, ojalá que podamos leerlo y sacar una conclusión respecto a lo que quiso decir Alejandro y lo que finalmente entiende el lector de esta tesis, ¿no?, que se transforma en libro. Muchas gracias a todas, a todos y Gracias a todos una por próxima oportunidad. estar acá. Hasta luego. Adiós. Un gusto verlos. Adiós, muchas gracias. Muy bien. Chao, Alejandro, nos vemos. Chao, Chao. Alejandro, felicitaciones. Cristian, Gracias, abrazos. Edmundo, Ricardo, Paulo. Claudio. Nos vemos, Mundo. Ricardo, gracias. Chao. Adiós. Adiós. He sacado con quererte, ¿eh?